Cordial saludo, mi nombre es Wilfredo Vargas-Celi. En este video vamos a desarrollar el paso número 2 de la fase 4 del curso de instrumentación, en el cual tenemos que investigar y proponer un sistema de instrumentación y control básico que mida y controle una variable usando algunos de los sensores descritos en el paso 1. Tenemos que hacer un sistema de control que conste de un sensor, control y actuador. Entonces, para este caso, como es una propuesta, para este caso tengo dos circuitos que podemos implementar. Entonces vamos a verlos a continuación. El primero es un circuito lector de voltaje, de frecuencia y de temperatura. Entonces en este circuito lo que hacemos es utilizar el PIC 16F877A. Tenemos una salida mediante LCD, tenemos una entrada de generador de señales, tenemos la entrada del sensor de temperatura, la entrada de voltaje y tenemos un panel de control con sus respectivos indicadores LEDs. Entonces vamos a ver rápidamente una breve ojeada al código, ya que igual pues yo lo voy a dejar en el foro del trabajo colaborativo para no hacer tan largo el video, ya que pues como es una propuesta igual lo voy a dejar en el trabajo. Entonces acá primeramente tenemos lo que vendría siendo pues nuestras declaraciones del LSD, acá nuestras variables, frecuenciómetro, voltímetro, temperatura. Y acá ya empezaríamos a declarar lo que vendría siendo el código para la lectura de las frecuencias. En este caso sí no es mucho lo que hay que hacer. Ya después tenemos lo que vendría siendo la lectura de las temperaturas. En este caso tenemos, en el caso anterior también en la frecuencia tenemos un tope máximo, que luego lo veremos. Igual acá en la temperatura tenemos una temperatura tope, y vamos a tener dos lecturas, una en grados Celsius y la otra la vamos a tener en grados Fahrenheit. Entonces acá tenemos lo que vendrían siendo los cálculos para mostrarnos la temperatura en esas escalas. Y acá tenemos por último lo que vendría siendo la lectura de nuestro voltaje. Entonces en nuestro voltaje lo único que le añadimos es colocarle un tope también, en el cual ponemos el tope máximo que va a ser de 50 voltios. Entonces esa va a ser la lectura máxima que nos va a hacer de voltaje. Entonces vamos rápidamente al Proteus. Vamos a ver, vamos a ejecutar el simulador. Entonces se nos abre rápidamente, se nos abre un osciloscopio y un generador de señales para cuando vamos a hacer lecturas de frecuencias. Entonces vamos a empezar con la temperatura. Vamos a darle acá para que nos cambie a temperatura. Entonces acá ya tenemos nuestro indicador LED, que estamos en lectura de temperatura. Entonces ahora si variamos acá nuestro sensor de temperatura, vamos a ver cómo se nos genera el cambio en el sensor y luego se nos va a mostrar en nuestra pantalla LCD. Ahí vemos cómo aumentamos la temperatura y se nos va aumentando también, y se nos muestra en grados Celsius y en grados Fahrenheit. ¿Sí? Igual pasa si disminuimos. Si disminuimos también nos va a mostrar. Ahí vemos cómo se ejecuta correctamente. Bien. Ahora vamos a hacer la lectura de lo que vendría siendo voltaje. Entonces vamos a cambiarlo acá con el botón, cambiamos a voltaje, se nos indica nuevamente que ya está bien para la lectura, y en el voltaje lo mismo, acá está prácticamente en un 50%. Entonces como vemos nos aparece la lectura de voltaje y la leyenda de máximo 50 voltios. Entonces acá tenemos una entrada de 50 voltios y vamos a variar con este potenciómetro. Vemos cómo nos varía, ahora 26,9 voltios, vamos a dejarlo casi abajo, 0,5 voltios, vamos a variar por acá, 29,4 voltios y 40 voltios, y así sucesivamente. Como vemos nos está haciendo una lectura correcta de nuestro voltaje. Y ahora por ejemplo si cambiamos acá también otra vez con nuestro botón, cambiamos a frecuencia, vemos cómo cambia nuestro LED, indicador LED, y tenemos acá nuestro generador de señales, tenemos acá nuestro osciloscopio en el cual vamos a ver los cambios en la onda, y acá vamos a tener la lectura. Entonces vamos a tener la lectura y la leyenda de máximo 65 kHz. Entonces vamos a hacer cambios, vemos cómo nos cambia la onda y vemos cómo nos marca la diferencia de los hertz.
Ahí vemos, está bajando, está subiendo, y vemos en el osciloscopio cómo se nos ve el cambio, y acá también vemos cómo se nos ve el cambio. Acá en rango lo podemos hacer mucho más mayor el cambio. Como vemos, la frecuencia aumentó harto. Si aumentamos más, igual se va a ver un cambio enorme. Ahí vemos en el osciloscopio cómo nos muestra el cambio. Ahorita esperemos que nos lo muestre acá en el LSD. Creo que le subí mucha frecuencia. No, ya está haciendo la lectura. Sí, 3278 Hz. Y así nos está haciendo los mapeos constantes. Entonces ahí nos muestra correctamente. Y ya por último tenemos lo pues es el botón de pausa. Entonces en este caso nos pausa la pantalla. ¿Sí? Ahí nos pausa la pantalla. Es como una especie de hold, como si tuviéramos nuestro hold en un multímetro. Entonces esta vendría siendo la primera propuesta. Igualmente la voy a dejar en el foro de trabajo colaborativo. Y ahora vamos a ver la segunda propuesta. Entonces vamos a cerrar esta. No. Vamos a abrirla. La segunda propuesta es una cinta transportadora. Entonces vamos a ver. Acá se nos abre, entonces vamos a agrandar un poco. Listos. Entonces tenemos otra vez acá el PIC 16F877A. Tenemos la entrada, nuestro cristal, la alimentación. Tenemos entradas de un pulsador, dos pulsadores para lo que vendría siendo el inicio y el paro de nuestro sistema. Tenemos dos servomotores, tenemos dos indicadores LEDs, tenemos nuestro switch, y acá tenemos un sistema de amplificación con un transistor para nuestra faja, nuestra cinta transportadora. Entonces vamos a ver rápidamente nuevamente la programación de este sistema. Entonces acá tenemos nuestro código. Igual lo único que le declaramos es que nos haga la lectura de varias entradas. Entonces en este caso van a ser dos sensores. Esos sensores, dependiendo de si van a encontrar o no, acá el sensor 1, si el sensor 1 detecta cajas grandes, se va a activar y vuelve a desactivarse y se nos va y se reinicia el movimiento de la banda. Y luego tenemos nuevamente sensor 2, en el cual declaramos lo mismo. Si en el sensor 2 se encuentran cajas pequeñas, se va a detener el movimiento de la banda, se va a hacer el movimiento del pistón que retira la caja y va a seguir funcionando la banda nuevamente. Además tenemos un sistema de conteo en el cual pues nos va a contar cuántas cajas han estado o han pasado por el sensor. Eso es lo que hace como tal este programa, no es más. Entonces vamos a verlo acá, banda transportadora. Entonces vamos a ejecutarlo. Listos, entonces acá ya estamos ejecutándonos. Como vemos, no hay movimiento de nada, nuestra banda está quieta y nuestros servomotores están quietos. Entonces vamos a darle inicio a nuestro sistema. Entonces, como vemos, ya se nos inició el movimiento de la cinta transportadora. ¿Sí? Acá vemos correctamente cómo se está moviendo. Entonces, en caso tal de que acá con este contador nosotros aumentamos, ¿sí? Este vendría siendo el caso de nuestro sensor. Entonces, si nosotros le decimos a nuestro sensor que pasó una caja, él se activa, detiene la cinta transportadora y lo que hace es activarnos el servo 1. Y cuando ya termine de pasar esa caja, pues se nos va obviamente a desactivar y el servo se para y va a comenzar otra vez el movimiento de la faja, ¿sí?
Eso es. Ahora, en caso tal de que se detecte una caja pequeña en el sensor se va a activar y lo que va a hacer es detener la cinta transportadora y activar el servo número 2, como vemos, ¿sí? Si se desactiva nuevamente, si se quita del sensor, en este caso vendrían siendo sensores infrarrojos, nuevamente se para el servo y se inicia de nuevamente la cinta transportadora. Igualmente, si en caso tal se llegan a activar los dos sensores, igual se detiene la cinta, se activan los dos servomotores y la cinta se para. Y nuevamente, si se desactiva el servo, se desactiva el servo y luego se nos activa la cinta transportadora. Ese es el funcionamiento como tal de este otro sistema. Entonces son dos sistemas, cualquiera de los dos puede implementarse, son dos opciones para dejar plasmados en el trabajo colaborativo. Entonces muchísimas gracias.